Bueno, hoy continuamos, si Dios nos lo permite, con las razones de por qué deberíamos creer las escrituras, creer eh, a Dios, por cuál creemos nosotros en realidad. Y quisiera que comenzáramos con una oración, si les parece. ¿Por qué no inclinamos los rostros y oramos? Padre, gracias porque hoy podemos otra vez venir a meditar en tu verdad. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y para afianzar nuestra fe. Y hoy vamos a meditar especialmente en esto, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esa fe que se ha afirmado ya en nuestros corazones se reafirme, continúe siendo una fe sólida, que nos ayudes a no solamente poder en algún momento o circunstancia que se nos presente defenderla, sino para nosotros mismos poder tener esa tranquilidad de que hemos creído en la verdad y que hemos sido transformados por ti, por el Espíritu Santo y creemos en esa obra de Jesucristo y te pedimos, Señor, que nos des ese entendimiento hoy, ayúdanos a entenderlo de una forma correcta y es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos esto. Amén. Bueno, unas nuevas, tenemos unas nuevas razones por las cuales creemos y hoy quiero hacer énfasis en las razones por las cuales creemos en la Biblia. Ya por las semanas anteriores estuvimos haciendo o discutiendo, meditando en razones por las que creemos en Dios y pasamos por 10 de estas razones y hoy vamos a hablar de por qué creemos en la palabra de Dios. La Biblia es el mejor regalo que Dios nos ha dejado, es el mejor regalo que Dios le ha dejado a la humanidad, porque él se comunica a través de este libro, él se comunicó y eso para nosotros como hombres es una bendición. Todas las cosas que el hombre pudiera desear para su bienestar, todas las cosas que el hombre pudiera necesitar en esta tierra y no solamente en tiempo presente, sino en el futuro, están allí en las escrituras, allí encontramos todo lo que necesitamos. Y el cristianismo eh, es verdadero y si dice, como dice C.S. Lewis, dice, si es falso, no tiene importancia y si es cierto, es de infinita importancia. Es decir, las escrituras son en realidad el centro de todos. Yo recuerdo una vez estando sentado, yo era en ese momento un incrédulo y estaba sentado afuera de la iglesia. Mi esposa había entrado a la iglesia, yo me quedé afuera, compré el periódico y me senté a leerlo, simplemente a esperar a que ella saliera. Y en esos momentos recuerdo estar meditando, yo decía, bueno, si esto es verdad, pues está mejor entrar que quedarme afuera. Y si es mentira, pues ni entrando ni saliendo tengo ningún beneficio. Entonces decidí alguna vez entrar, entramos tal vez un par de veces antes de que yo creyera o entré yo un par de veces, ella iba con regularidad. Entonces es lo mismo, es si la Biblia no tiene importancia, o si la Biblia no es cierta, pues ¿qué más da? Pero si es cierta, es muy importante. Es decir, que si Dios ha escrito esas palabras que están allí a través de los profetas, es muy importante para todos nosotros como cristianos. Como cristianos, hoy día lo que estamos haciendo es poner todos los huevos en una sola canasta.
a uno le dice, no, no ponga los huevos en una sola canasta, pero en este caso, todos nuestros huevos están en la Escritura. Toda nuestra vida aquí en la tierra y también toda nuestra esperanza está puesta en la Biblia. Y uno entonces en ese momento debería preguntarse, ¿por qué creemos entonces en las Escrituras? Porque eso, si eso es la realidad, pues debemos ir a las Escrituras o encontrar las razones de por cuál creemos nosotros en las Escrituras. No todo el mundo cree en ellas. No todo el mundo cree que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos que la rechazan y hay muchos que argumentan en contra de las Escrituras. Y no deberíamos nosotros, de alguna forma, encontrar un firme fundamento para todos nosotros en las Escrituras, pensando que todo se basa en ellas. Entonces, yo sí creo que debemos revisar un poco cómo podemos encontrar ese fundamento que está allí y vamos a ir respondiendo o asentando o afirmando ese fundamento en la medida que vayamos andando, porque es las Escrituras las que nos van ellas mismas a afirmar que ellas son la palabra de Dios, que es Dios hablando. Recuerdo que la persona que me habló después de tiempo que ya nos habíamos mudado, o algunos meses después de que nos mudamos para Canadá, un colombiano que me encontré allí en Canadá, él había hecho un doctorado en ingeniería, una persona muy educada, y él, cuando hablé con él me dijo, es que yo he estado buscando la verdad espiritual en muchas creencias y en esa búsqueda me encontré con el cristianismo y él como doctor hizo todo un análisis del cristianismo y encontró que es la única creencia que tiene lógica. Investigó todo y es la única que en realidad tenía sentido. No con eso para decir que yo creí ahí, pero me pareció que había hecho un buen análisis, un análisis concienzudo de la verdad de las Escrituras y eso me llamó mucho la atención. Yo hablaba con mi esposa hace poco y yo le decía que uno a veces simplemente no atiende al llamado o no está ni siquiera consciente de la realidad de lo que es la Biblia y las Escrituras simplemente porque decide no saber nada, decide no estudiar, decide decir, yo no creo en eso, pero ni siquiera está poniendo su interés en aprender de qué es eso. Yo, por ejemplo, fui a un colegio católico, hice la primera comunión y tenía enseñanzas todas las semanas en el colegio, pero en la medida que fui creciendo, todas mis creencias fueron destrozadas a través de la influencia de los escritos que leí, del mundo en que vivía, pero no por esto quiere decir, o sea, yo estoy de acuerdo en que no es el catolicismo, pero ni siquiera era un hombre católico en ese momento. Entonces, de hecho, cuando alguna persona cristiana me hablaba de las escrituras o de la Biblia, yo decía, son como tontos, me parecía. ¿Cómo pueden creer lo que está ahí escrito? Pero yo ni siquiera había leído las escrituras, era simplemente algo que tenía en la mente y yo creo que de pronto es algo que también les pasa a muchos o les pasó a muchos de ustedes. Pero esta persona con la que hablé en Canadá fue el encargado que Dios puso en mi camino para que me mostrara las escrituras y me pusiera de cara a cara con ellas y llegó el momento de hacerme la pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Y después de estudiar con él por un año, con su familia, yo un día, en ese momento, en algún momento me convencí realmente en mi corazón que así era, que la Biblia sí es la palabra de Dios. Y
Eso yo lo creí, pero si yo se los digo, les digo, no, crea porque yo creí. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Con eso nadie cree. Yo podría decirle que créala, que en realidad es la palabra de Dios, pero no lo va a convencer. Sin embargo, la Biblia misma es la que da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. En las Escrituras encontramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, afirmaciones de que es un testimonio de la palabra de Dios. Génesis 1:3 hasta Malaquías 4:3 encontramos uno detrás de otro, afirmando que Dios ha hablado en estas palabras, en las Escrituras. Éxodo 24:4, Deuteronomio 4:2, segunda de Samuel 23:2. Todos estos textos nos muestran que Dios habló por las Escrituras. Y este tema no solamente está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, por más de 40 veces en el Nuevo Testamento dice eso, afirma eso, es la palabra de Dios. Y no hay ninguna, defensa, simplemente lo dice, es la palabra de Dios. La Biblia declara, la Biblia afirma que fue escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, según Timoteo 3:16. Es entonces la Biblia la palabra de Dios. Su mensaje es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque el autor de la palabra de Dios es verdadero y él no puede mentir. Y Dios, podríamos decirlo de esta forma, ha firmado cada página de las Escrituras poniéndole su sello de autenticidad. Entonces nosotros, ¿cómo podemos confiar y aceptar estas afirmaciones? Nosotros creemos entonces que la Biblia es la palabra de Dios porque el Espíritu Santo lo confirma. El Espíritu Santo lo confirma y ese es el primer motivo de esta noche. El Espíritu Santo lo confirma. La Biblia afirma que su autor final es Dios. Noten 2 de Pedro 1:21. De Pedro 1:21. Dice, a ver, yo los comparto la pantalla. Dice, 2 de Pedro 1:21, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron la palabra de Dios. Yo quería preguntarles, estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Ok, bien. Solamente quería confirmar. Entonces, por lo tanto, los escritos inspirados, perdón, que es que tengo un conjunto afuera que está tocando durísimo. Pero bueno, sigamos. Por lo tanto, sus escritos son inspirados porque fueron respirados o inspirados por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, y eso lo vamos a repetir varias veces hoy. Fue supervisada la palabra de Dios por el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro 1:11. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son, o su fuente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vivo, es activo en este mundo y su palabra, por lo tanto, es viva y activa. Ustedes recuerdan, seguro, Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque fuera de todas formas verificada por todas las normas externas que quisiéramos tener, digamos, casi fuera verificada por cualquier prueba que se le hiciera externa,
La palabra misma es la que dice que es la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra misma no puede producir creencias. Oigan esto, la palabra misma no puede producir creencias a menos que vaya con el poder del Espíritu Santo. Solo Él puede revelar la verdad a aquellas personas que están ciegas. Yo lo estaba y seguro todos ustedes en algún momento lo han estado, ciegos, completamente ciegos. Pero la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, es que abre nuestro entendimiento, y aquellos que estábamos espiritualmente muertos, entonces el Espíritu Santo interviene en nuestra vida y nos abre el entendimiento. Los cristianos rechazarán, por lo tanto, siempre la Biblia. ¿Por qué? Porque no la pueden, el Espíritu Santo no ha hecho esa obra. Entonces, puedo encontrar cualquier tipo de evidencias acerca de confirmar que la Biblia es divina, o puedo incluso probarla de muchas maneras. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que hace que esa Biblia sea la palabra de Dios para mí. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Y oigan esas palabras que dice Pablo, porque se disciernen espiritualmente. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, no las puedo entender. Los cristianos, entonces, han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que podamos entender esas cosas que Dios nos ha regalado libremente. ¿Sí? Él nos ha dado la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16, lo que significa que Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos ha permitido conocer, comprender y abrazar las Escrituras con fe. En pocas palabras, el Espíritu Santo da testimonio de la veracidad de la fe, de la palabra, de la veracidad de la palabra. El Espíritu Santo abre el corazón a los hijos de Dios para que puedan conocer, para que puedan obedecer la verdad que encontramos allí. Para el lector que no es cristiano y toma las Escrituras, puede sonar un poco arbitrario decir que la razón principal por la que creemos que la Biblia es porque el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos a la verdad. Pero así es exactamente eso. La podemos entender porque el Espíritu Santo ha puesto eso en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso hablábamos el domingo de que si alguien llega a nuestra iglesia y ve a todos que son salvos, alguien incrédulo, se va a dar cuenta que la obra del Espíritu Santo es evidente. Porque uno no puede decir que es parte de la iglesia por mucho tiempo sin que todo el mundo se dé cuenta que no hace parte de la iglesia. Es decir, yo no puedo engañar ni a las personas, ni a Dios, ni a mí mismo inclusive. En algún momento va a decir, yo qué estoy haciendo acá si no soy creyente, ni siquiera no creo. Por eso es que es muy importante el entender que el Espíritu Santo es el que nos verifica eso, porque el mismo Espíritu Santo nos ayuda a permanecer creyentes, nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos ayuda a ver la palabra de Dios de esa forma. Entonces, ese es el motivo, el motivo primero. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de las Escrituras y nos da el testimonio a nuestro corazón de que la Biblia es en realidad la misma palabra de Dios. El segundo motivo que tenemos hoy de por qué podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios es porque las Escrituras explican la realidad de la vida. Lo reconozcan o no, todo el mundo, todas las personas en este mundo tienen una visión del mundo, es decir, un conjunto personal de valores, de actitudes, de creencias que más o menos rigen cómo se percibe el mundo que rodea a todas las personas. Para un cristiano, estas presuposiciones, digamos, provienen de las Escrituras. Las creencias para un cristiano, acerca de Dios, acerca de la realidad, acerca del conocimiento,
acerca de la ética, acerca de la naturaleza humana. Todas esas vienen para nosotros de las Escrituras. Dios en las Escrituras nos dice, en las Escrituras encontramos la afirmación de que Dios existe, Génesis 1:1, que ofrece vida eterna, Tito 1:2, que es la fuente del conocimiento, Proverbios 1:7, que es el estandarte de la moralidad, Salmo 89:14, y que los hombres han sido creados a su imagen y semejanza, Génesis 1:26 y 27, y que han pecado contra él. Esa es la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica, que corresponde a la realidad. ¿Sí? Eso es lo que hace la Escritura. Como mi amigo lo hizo, que estudió todas las otras creencias y cuando las puso todas juntas se dio cuenta que no tenían sentido ninguna de ellas, que todo estaba, la única que en realidad tenía lógica era las Escrituras o el cristianismo. Se dio cuenta de que la realidad de las cosas solo son explicadas por las Escrituras. Las Escrituras nos dan una imagen coherente de lo que en realidad es el mundo. Cuando miramos al mundo que nos rodea, vemos muchas cosas. Vemos la belleza, vemos las cosas feas, vemos el orden, vemos el caos, vemos felicidad, vemos dolor, crecimiento y decadencia. Ahora vemos cómo este mundo está cambiando y nos encontramos y haciéndonos preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Por qué se están dando las cosas como se están dando hoy en día? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Por qué temer o no temer a la muerte? La existencia del mal. Vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos y todas esas, la gente saliendo a la calle, robando, matando. Es impresionante. Eso es claro en las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que nadie puede, por ejemplo, no morir. Todo el mundo va a morir. ¿Y cómo puede uno explicar todas esas cosas de forma integral, de forma coherente, de forma consistente? La única manera es a través de las Escrituras. Por eso las Escrituras nos hablan de la realidad. Es la única fuente a la que podemos ir y encontrar respuestas a quién creó este universo, cuál fue la primera causa, de dónde salió la materia, de dónde salió la energía, qué es lo que mantiene al universo en este momento funcionando, cómo de dónde viene la vida, por ejemplo, de la conciencia, qué pasa con la conciencia, porque a veces puedo pensar que unas cosas son buenas y son malas, inclusive cuando una persona es incrédula, ¿quién diseñó todos los organismos que son complejos, que todos los ecosistemas que son interdependientes, sofisticados, toda la inteligencia, ¿quién la originó? Y esa respuesta esa la encontramos, a todo eso los encontramos en la Biblia. En cambio, el naturalismo ateo, los ateos, no lo pueden afirmar de la misma forma, pero la Biblia es capaz de responder todas esas preguntas y cualquier otra que surja de la simple observación que tenemos del mundo. La Biblia responde a las preguntas que la naturaleza plantea. La Biblia explica la existencia y el orden del universo, Hechos 14:15, Apocalipsis 4:11. La persona y la dignidad de los hombres y las mujeres la explica la Biblia, los orígenes de la razón y el conocimiento, la realidad del mal y el dolor. Todo eso nos explica las Escrituras, la conciencia sobre la moralidad y la razón de por qué los seres humanos no pueden encontrar una satisfacción en las cosas. Está ahí en las Escrituras. Solo la Biblia da respuestas a la realidad, a las preguntas más profundas de la vida, nos da respuesta las Escrituras. La Biblia nos dice que el universo está ordenado y por qué está ordenado y cómo funciona ese universo. Vemos la realidad de todo en las Escrituras. Si las Escrituras son verdaderas y si la cosmovisión bíblica es verdadera, entonces podemos con tranquilidad descansar en lo que ella nos está diciendo. Dios nos habló a través de las Escrituras.
La Biblia presenta la única visión del mundo que es verdaderamente consistente con la realidad, y eso nos debe dar la tranquilidad a todos nosotros de que estamos confiando realmente en un libro que viene de la mano de Dios. El tercer motivo que tenemos para hoy, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ha sido probada, porque ha sido probada. La Biblia dice repetidamente que es verdad. Salmo 119, 142, 160, Juan 17, 17. A ver, ponemos un salmo, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Así es. La Biblia es probada una y otra vez que es verdad. Que dice que es verdad ella y que es verdad lo que Dios dice en las Escrituras. El Dios de las Escrituras es el Dios de la verdad. De hecho, la veracidad de las Escrituras es el punto de partida para una verdadera cosmovisión cristiana. Y es el punto al que los cristianos deben inevitablemente volver para evaluar y discernir la opinión y la filosofía. La escritura es verdadera, así es confiable, porque Dios no puede mentir, así es. Podemos confiar en ella porque Dios nos ha hablado, ¿sí? Dios es un Dios de verdad. Y si es un Dios de verdad, debe ser solo hablar lo que es consistente con su carácter. Entonces, cualquier cosa que diga las Escrituras puede ser probada y podemos descansar en que ha sido probada a través de los años. Sería imposible pensar tener un mensaje falso de un Dios que es verdadero. Si hay algún error en las Escrituras, entonces se desbarata todo, porque la Biblia afirma que toda la Escritura es útil y fiel y es verdad, es inspirada por Dios. La Biblia se describe a sí misma como pura. Si recuerdan, Salmo 119, 140, que es un versículo antes, dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Así es pura, es perfecta, Salmo 119, 7. Es poderosa, Hebreos 4:12, que ya lo leímos, debido a que ella expresa la voluntad de Dios, no puede fallar ni ser quebrantada. Ninguna parte de ella, nada de ella está por fuera de la perfecta, digamos, exactitud con que Dios la hizo. Es perfecta. Al afirmar ser verdad la Biblia, nos ayuda o nos invita a que nosotros mismos la estudiemos, eh, sí, hagamos un escrutinio detallado de las Escrituras. Habla de temas de fe, también habla de temas de ciencia, habla de temas de historia. Y esto es importante porque la Biblia es un documento, es un libro que puede ser comprobado. Su veracidad en las áreas de historia, geografía, ciencia, puede examinarse en relación a todo lo que existe en este mundo y se valida. Es decir, si se encontrara, así fuera en una sola parte, que no es verdad, entonces no podemos confiar en las Escrituras. No podemos, entonces, si habla de un sitio geográfico que no existe, pues no podemos confiar en la salvación de las personas porque ni siquiera eso es verdad. Pero la Biblia constantemente, continuamente está reivindicada por la historia, por la arqueología, por la geografía, por la ciencia. Todas estas áreas afirman las Escrituras. No hay nada, mis hermanos, nada que contradiga lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, la fidelidad histórica. Estoy escuchando por estos días un audiobook de un libro de historia y es la historia desde antes
Hace 6.000 años comienzan ellos, 6.000 años antes de Cristo, y van un poco más allá de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no es un libro cristiano, es un libro secular. Y en muchas ocasiones está simplemente contando la historia desde un punto de vista del mundo secular e involucra a la misma historia que nos cuenta la Biblia. Nos habla de los reinos, nos habla de las personas que vinieron en el Antiguo Testamento, nos habla de todo lo que la misma escritura también nos está contando para hablarnos de historias o para contarnos un principio, para enseñarnos un principio. No es un libro de historia, es cierto, la Biblia no es un libro de historia, pero la Biblia cuando habla de historia, habla con precisión. La monarquía, por ejemplo, que vivió el pueblo judío, está también verificada por otros escritos al lado de la Biblia. La arqueología, por ejemplo, nos ayuda a confirmar que lo que sucedió es cierto. Las palabras, los documentos, todo lo que encontramos cuando se destapan todas estas lugares donde hay búsqueda de cosas antiguas y todo por allá en Palestina, encuentran siempre referencias a las escrituras. Muchos sí dudan de la exactitud de las escrituras, pero el tiempo y la investigación nos continúan demostrando constantemente que la palabra de Dios es verídica. Henry Morris, un hombre que defiende las escrituras, dice, uno puede presionar a todos los puntos de las escrituras, dice, pero no hay ningún hallazgo incuestionable de la arqueología que demuestre que la Biblia tiene un error. No hay nada que lo demuestre que la Biblia tiene error. No hay ningún otro libro, inclusive religioso, que pueda hacer esas declaraciones. La Biblia es la palabra de Dios, así sea en la historia. Los lugares que encontramos en las escrituras son lugares reales. Usted puede ir allá y ver y con sus propios ojos tocar las piedras donde estuvieron construidos los mismos lugares de los que nos hablan las escrituras. La ciencia, por ejemplo, no es un libro de ciencia tampoco, así como no es un libro de historia, no es un libro de geografía, tampoco es un libro de ciencia, pero todas las veces que habla de ciencia, lo habla con fidelidad. Algunos científicos como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton son los primeros científicos. Ellos fueron los pioneros en realidad de lo que conocemos hoy como ciencia moderna. Y ellos mismos, Newton, por ejemplo, dijo, nosotros explicamos que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Es decir, que ellos afirmaban las escrituras. Hoy día los filósofos o los científicos no lo hacen de esa forma. Pero la Biblia armoniza con toda la ciencia en todo sentido. Digamos que hay muchas estrellas, dice Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice, a ver, lo pongo acá. Dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Y uno mira las estrellas y las estrellas están siempre, a menos que uno cambie porque la Tierra va girando, pero las estrellas están ahí siempre, no se mueven, están ahí, Dios las ha creado y están allí ordenadas. Piensen en cómo o el por qué la Tierra se sostiene en este universo. Job 26:7 lo dice, muchos años antes de que otras personas ni siquiera lo afirmaban. Siempre se pensó que había una persona que cargaba la Tierra a las espaldas. Él extiende al norte sobre el vacío y cuelga la Tierra sobre la nada. Eso es impresionante. Muchísimos años antes de que las personas hubieran ni siquiera haber considerado que la Tierra no estaba sostenida sobre nada. Piensen en las plantas, en los animales, la importancia, por ejemplo,
de la sangre para la vida. De eso nos habla Levítico 17:11. Es precisa en lo que ella nos está diciendo. Inclusive en las escrituras encontramos el tapabocas. Hoy que es tan común hablar del tapabocas, pero Levíticos 13:45, mire, dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo. Él mismo se tenía que poner un tapabocas y gritar que él estaba sucio, inmundo. La cuarentena, Levíticos 13:45 al 46, o la desinfección, Levíticos 15:13. Es decir, que todo eso está en las escrituras. Por supuesto, el lenguaje tecnológico preciso como se utiliza hoy, pues no está allí, porque la Biblia no fue escrita para médicos, la Biblia fue escrita para nosotros, para los hombres, y que pudiera perdurar durante todas las edades del mundo, de la historia, de este mundo, pero nunca contradice la ciencia. No se puede, nunca va a quedar atrapada en describir alguna teoría científica del momento, porque hay muchas teorías científicas en este momento, porque no va a quedar en eso o no se va a meter en esas discusiones las escrituras, porque inclusive esas teorías, después de décadas o de siglos, ya las consideran como obsoletas. Es decir, que la Biblia siempre nos está hablando la verdad. Lo que hace sí es que habla en un lenguaje poético, por ejemplo. Habla desde el punto de vista de los hombres, no desde el punto de vista de un científico, sino de nosotros como los hombres. Entonces, aquellos que la critican, aquellos que la rechazan, aquellos que dicen que la Biblia no se debe aceptar, son simplemente personas que ven la ciencia como su Dios. Al final es eso. Al final ellos mismos están tomando la ciencia o a lo que ellos creen que es su entendimiento correcto del mundo como su Dios y no quieren aceptar lo que dice las escrituras acerca de la realidad de las cosas, acerca de que es verídica en todo lo que dice acerca de estas cosas. Entonces ese es nuestro tercer motivo. Ahora tenemos otro motivo. Motivo número 4. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque sus profecías son ciertas. Sus profecías son ciertas. La Biblia es confiable no solo cuando habla de eventos pasados o eventos en el presente, sino cuando habla del futuro. Y yo creo que este es uno de los puntos fuertes. Bueno, todos son fuertes, pero para mí definitivamente me ha convencido profundamente, porque el 27% de todas las escrituras son predicciones del futuro. De hoy hay 8.352 versículos en la Biblia. 8.352. El total son 31.124. Pero de esos 8.352 son predicciones. Es cierto, hay unos que se duplican, pero hay 1.817. ¿Qué cantidad? Piensen en ese número. Predicciones en las escrituras. Eso está por encima de cualquier otro texto religioso. Y segunda de Pedro nos lo dice. La palabra profética, nos está hablando de las profecías. La Biblia hace referencias a profecías y con ellas podemos nosotros medir su confiabilidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, Dios muestra cómo un pueblo puede diferenciar entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Cuando un profeta, si recuerdan, habla en el nombre de Jehová, si la palabra sucede o se hace realidad, esa es una palabra de Jehová que Jehová ha hablado. En pocas palabras, si la predicción falla, este hombre no está hablando por Dios o no está hablando de parte de Dios. Por otra parte, el Dios de la Biblia es capaz de predecir los acontecimientos antes que se den. Isaías 42:7 nos lo dice. Es aquel quien proclama, yo soy el Dios
y no hay nadie como yo declarando el fin desde el principio y desde los tiempos antiguos, las cosas que aún no se han o que no han sucedido. Él sabe todo y todo, todo, incluso el futuro. Eso nos lo dice Salmo 139, 1 al 6, Mateo 6, 8, Romanos 1, 11, 33. Dios basa su propia reputación, es decir, que todo lo que Él dice en la exactitud de sus profecías. Dios mismo nos muestra que cuando se prueban estas profecías es Él el que habla. Las profecías, por ejemplo, mesiánicas, las profecías de el fin de los tiempos, la Biblia registra todo eso, predicciones que Dios ha dado a través del tiempo. Y muchas de ellas se han cumplido, que es lo mejor. O sea, uno diría, bueno, las profecías están hablando del futuro, no me ha tocado. No, muchas de sus profecías se cumplieron ya, y podemos ir y estudiarlas. Por ejemplo, Dios le promete a Abraham que tendrían un hijo en su vejez con su esposa, ¿y qué hizo? Tuvieron a su hijo y de ahí salió una gran nación. Es una promesa que Dios cumplió. Además, prometió a los descendientes de Abraham una nación y eso se dio. Después del cautiverio dijo lo que iba a suceder y eso exactamente sucedió. Se cumple, por ejemplo, que le va a dar esta nación y luego con Josué, en tiempos de Josué vemos que ellos conquistan la tierra de Palestina. Una predicción que se dio, o en Ezequiel, él predijo, por ejemplo, que la ciudad de Tiro sería destruida, que iba a ser destruida en 2 etapas, primero por Nabucodonosor y más tarde por Alejandro Magno. Así se dio. Aunque era una ciudad próspera, un puerto, en los días de Ezequiel, fue destruida. Y él dijo, hoy en día, o dijo, no, dijo, esta ciudad no sería reconstruida nunca más. Y hoy en día, eso nos lo dice Ezequiel 26, 14, pero lo leo con precisión. Ezequiel 26, 14 dice, y haré de ti una roca desnuda, serás un tendedero de redes, no volverás a ser edificada porque yo el Señor he hablado, declara el Señor Dios. Esto hablando de Tiro. ¿Y saben qué sucedió? Esa ciudad ya no existe. No existe. Se encuentra en ruinas. Nunca más volvió a levantarse. Increíble. Además, por ejemplo, los profetas predijeron la caída del cautiverio del reino de Israel del norte. Lo mismo que el reino del sur. O sea, en el 7:22 los profetas predicen que eso va a suceder y luego esos mismos profetas o otros profetas predicen que el reino del sur va a caer también. Jeremías predice, por ejemplo, la duración del cautiverio, que iba a ser 70 años, y 70 años fue lo que sucedió, en lo que se dio. Israel, encontramos las profecías del rechazo al Mesías en Isaías 53. Encontramos lo que sucedió con el templo, la destrucción del templo en Daniel 9, 24 y 27. Y todo eso lo encontramos en las Escrituras, es decir, todas las profecías que encontramos allí son verdad. Hay unas que se han cumplido, otras que no, pero todas las que se han cumplido deberían ser suficiente prueba para todos nosotros de que Dios cuando habla verdad. El libro de Daniel es un libro impresionante. Contiene muchas predicciones sobre lo que va a pasar con los imperios medo-persa, griego, con el imperio romano. Habla de un detalle tan grande que muchos de los que rechazan las escrituras dicen que fue escrito después, porque lo narra con un lujo de detalles que no podría casi que haber sido escrito antes de que las situaciones ocurrieran, pero en realidad fue escrito años antes y de eso tenemos pruebas de que Daniel fue escrito con anticipación. Entonces, esto nos debe dar la tranquilidad de que la Biblia es la palabra de Dios. Un motivo adicional de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios
es porque el mensaje es claro y coherente. Es decir, desde la ley de Moisés, que fue escrita en el año 1400 a.C., hasta las últimas cartas que escribieron los apóstoles por los años 100 después de Cristo, piensen en todo ese tiempo, 1400 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, son muchísimos años, son 1500 años en los que se ha escrito la Biblia. Además de eso, hay muchos libros, no es uno solo, son 66 libros y hay 40 autores. Esto ya debería llamarnos la atención. Los autores están en diferentes lugares, en Asia, en Europa, en África. Los idiomas utilizados son hebreo, arameo y griego. Piensen en eso. Solo esa combinación de cosas ya nos generaría un libro muy diferente a lo que es las escrituras. Las escrituras están todas coherentes, son claras por ejemplo, piensen en que Moisés fue un príncipe y se convirtió en pastor. David fue un pastor que se convirtió en rey. Y todo eso lo encontramos allí. Jonás predicó el arrepentimiento a una nación enemiga y ellos escucharon. Jeremías, predicó el arrepentimiento a su propia nación y lo rechazaron. Jeremías 32, 1 al 15. Daniel era un funcionario de gobiernos, Esdras era sacerdote. Piensen en todas esas personas que escribieron. Todos eran diferentes. Mateo era un recaudador de impuestos. Pablo era un enemigo de los cristianos, era un fariseo. Lucas era un médico que ni siquiera era judío, era gentil. Pedro era un pescador. Todos estos hombres se reúnen y son los que escriben las escrituras. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, allá en el seminario hicieron un librito donde cada uno de los alumnos y algunos nos pidieron que escribiéramos una página. Entonces escribimos una página o dos. Y nos dan el tema, y esto es coherente, un libro de estos es coherente, porque el tema son las escrituras. Pero si yo pongo a las personas a escribir lo que ellos consideren es de beneficio, sin tener en cuenta las escrituras, cada uno va a escribir cualquier cosa. Es decir, que nosotros, como humanos, para ponernos de acuerdo en todo como están las escrituras, para mí es muy difícil concebir esto. Así hayan personas, por ejemplo, cuando uno lee diferentes documentos que son escritos por personas, en realidad se ve como un collage, digamos, son diferentes cositas. Este está hablando de algo, pero no está tan conectado con este. A veces este autor está contradiciendo lo que este está diciendo y cosas de ese estilo. En las escrituras no pasa eso. Nadie contradice a nadie. Todo el mundo está siguiendo el mismo camino, la misma doctrina, digámoslo así. Ahí no hay ninguna diferencia de doctrinas como algunos hoy día lo ven, que en el mundo vivimos que hay diferentes iglesias y que son diferentes doctrinas. No, las escrituras todas tienen la misma doctrina, digámoslo así. Es clara, es coherente, es una sola y eso debería ser suficiente para que nosotros afirmáramos la veracidad de las escrituras. Las escrituras son la palabra de Dios. Eso sí, deben ser interpretadas correctamente, pero es la palabra de Dios. Todas las proposiciones que encontramos allí son ciertas y las proposiciones deberían ser consistentes entre sí y lo son. Todo lo que las escrituras dicen son coherentes, son claras. En los tiempos del Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús y los apóstoles hablan particularmente de eso. Ellos veían las enseñanzas del Antiguo Testamento como complementarias a las enseñanzas miren lo que dice, pero yo lo ponemos aquí en la pantalla.
Miren lo que dice Lucas. Dice, tomando aparte a los 12, Jesucristo les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Eso es suficiente. Son coherentes. O sea, ellas están afirmando lo que el Antiguo Testamento dice. No son dos textos diferentes. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Impresionante, ¿no les parece? El apóstol Pablo decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Y miremoslo, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra de Dios o toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda. La Biblia nos muestra a un Dios unificado, nos muestra qué es la humanidad en realidad, nos muestra el pecado, nos muestra la salvación y todas las áreas de doctrina y todas están unificadas y son coherentes. Donde quiera que se discuta un tema teológico, doctrinal, en las escrituras como la creación, la naturaleza del hombre o cómo una persona llega a la salvación, todo concuerda, digamos, es coherente. Entonces esa unidad de la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos a nosotros, para darnos esa tranquilidad de que estamos frente a un documento inspirado por Dios y dado por Dios a nosotros. Esta Biblia que tenemos o que podemos tomar en nuestras manos es la palabra de Dios y eso debería ayudarnos a darle el valor que ella tiene. Deberíamos nosotros ir a las escrituras constantemente porque sabemos que es la palabra de Dios, a escudriñarlas, a meditar en ellas. Es Dios hablando y a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y un último motivo para hoy es, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque es insuperable en su impacto ético, moral y social a una persona. Es insuperable. No hay ninguno que pueda impactar de la forma como lo hace las Escrituras. Vamos a las páginas de las Escrituras y allí encontramos que es un libro que está por encima de todos los libros. Es un libro que ha sido dado por Dios y si vamos, por ejemplo, a los Salmos, simplemente el Salmo 19 nos muestra unas características que ya los hemos estudiado anteriormente. Pero mire, la ley del Señor es perfecta, dice, que restaura el alma, el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Y luego, ¿qué dice? Que alegran el corazón. Es un impacto. Cada vez que nosotros vamos a ella, está impactando nuestros corazones de forma ética, de forma moral, de forma social. Está haciendo una transformación. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Tanto el Salmo 19 como el 119 exaltan la parte sobrenatural o la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. En estos salmos aprendemos eso, acabamos de leer varios de ellos, pero miren lo que dice, por ejemplo, el 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Uno puede andar con luz en la medida que esté andando al lado de las escrituras. Es el camino, es el caminar. Miren lo que dice el 119.3. 119.3 dice, no cometen inequidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia.
Ojalá mis caminos sean afirmados. Y puedo seguir leyendo, pero el punto es, la palabra de Dios es recta. Miren lo que dice el 7. Con rectitud de corazón te daré gracias a aprender de tus justos juicios. Son justos, es recta, es pura, es justa a los ojos de Dios, 119:11. Es decir, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es por medio de la palabra de Dios que encontramos las bendiciones, el consuelo, la sabiduría, la paz, la salvación, todo eso. Por eso es que podemos decir que causa un impacto moral y ético en nuestras vidas. Ella misma revela a Dios, vemos al verlo revelado, vemos el valor que es Dios, en realidad vemos su sabiduría, vemos qué tan grande es, vemos su poder. Y mire lo que dice el salmista otra vez, el 19, dice esto, dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Esto hablando de la palabra de Dios. Así es. Vemos en ella algo, un código moral que no se compara con nadie, con nada. Allí vemos los mandamientos que nos ha dejado nuestro Señor. Allá vemos los estándares que nos ha dado de vida humana mientras estemos en esta tierra. Nos muestra cómo amar a Dios, cómo amar a otras personas. La Biblia asume que los que aman a Dios también aman su justicia, que la Biblia nos afirma, por ejemplo, que Dios es misericordioso en su trato con los demás. Proverbios 14:21, Romanos 12:9-21. La Escritura establece los principios básicos de los derechos humanos, la responsabilidad social, la igualdad racial, todo lo que hoy dicen que el mundo secular cree que ellos son los que se lo inventaron. Mentiras. Es Dios el que ha puesto eso desde el principio. Inclusive muchas naciones como los norteamericanos, ellos fundaron su constitución en la palabra de Dios. Pero cuando uno va y busca un poco más, también en Colombia, por ejemplo, lo primero, lo que hicieron en la Constitución del 91 fue que ellos tienen que jurar que van ante Dios, que van a llevar el país de forma correcta. Es decir, que inclusive ahí está la palabra de Dios porque es la que nos da las normas éticas, morales que encontramos. Allí encontramos que debemos cuidar de los pobres, de los indigentes, de hacer servicio desinteresado, de la integridad, de ser íntegros, de no ser mentirosos, de ser responsables, de ser, que enseñemos estos principios a nuestros hijos. Son principios sabios que solamente encontramos allí. Yo leo con regularidad el libro de Proverbios y todas las veces encuentro sabiduría en ellos y puedo leer uno y aplicarlo de diferente forma en diferentes momentos porque es sabiduría que viene de lo alto. Los mandamientos, los 10 mandamientos son en realidad un regalo de Dios para la humanidad. La regla de oro. La Biblia sigue siendo el libro más grande jamás escrito. Piensen en eso. La civilización ha tratado de rechazar, pero en realidad está impregnada la civilización de la palabra de Dios. Inclusive, como les decía, en la Constitución, y esperamos que así continúe siendo, que siga de alguna forma dando las normas éticas, morales que debe seguir una sociedad. Hoy día, con esto, quiero que lo piensen, que lo analicen para sus vidas, porque hay filosofías, hay cultura popular que está tratando de influenciar, de rechazar a las escrituras,
pero, mis hermanos, la Biblia sigue siendo la única respuesta para todos los problemas morales que existen en nuestros días. Solo la Iglesia de Cristo, por medio de su palabra, puede hablar las necesidades más verdaderas de toda la humanidad. Mientras que otros sistemas religiosos y la filosofía y simplemente afectan el comportamiento, la Biblia es capaz de transformar el corazón y la mente de las personas a través del Espíritu Santo. Eso solamente lo puede hacer la Biblia. Bueno, con esto terminamos hoy 6 razones más de por qué creemos. Si quieren, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú afirmas la fe en nuestros corazones, nos ayudas a que con esto en mente podamos compartir el Evangelio, podamos sentirnos con toda confianza de que hemos confiado verdaderamente en el Dios creador de este universo que nos ha dejado sus escrituras. Gracias, Señor, te damos y es en el nombre de Cristo que oramos.